Bienvenidos, queridos alumnos de Astroformación. Hoy quiero compartir con vosotros algunas nociones de la historia de la astrología. Tenéis mucha información en la plataforma, así que esto va a ser un repaso de algunas de las cosas importantes, pero sabéis que tenéis vídeos, tenéis audios, tenéis texto, incluso he colgado un reportaje muy interesante en 3 partes. Así que no pretendo abarcar toda la información, sino más bien hacer un repaso. Lo primero que me gustaría decir es que la historia de la astrología es muy compleja. Es muy larga, muy extensa y muy compleja, ¿no? Porque tendemos, cuando no sabemos de algo, a veces lo simplificamos y creemos que es fácil. No. La historia de la astrología es muy antigua y por tanto muy compleja, porque se ha desarrollado en muchas zonas del planeta durante mucho tiempo. Por tanto, debemos tener en cuenta que lo único que vamos a ver es una introducción, unas nociones básicas. Muchas veces en las formaciones de astrología no se dice nada de la historia de la astrología, pero yo creo que si bien es muy complicado tener una visión profunda, una comprensión profunda de la historia de la astrología en el mundo, tampoco sería adecuado que una persona llegara a ser astrólogo sin tener ni idea. Entonces vamos a tratar de ver unas pinceladas. Bueno, lo primero que me gustaría que tuviéramos claro es que la versión oficial del origen de la astrología y su historia es diferente a la versión esotérica, ¿vale? La versión oficial dice, la versión oficial occidental dice que la astrología se inicia con el pueblo sumerio, con los caldeos, que corresponde a la zona actual de lo que llamamos Irak, ¿vale? El imperio sumerio, bueno, correspondería luego a Babilonia, Mesopotamia, asirios, ¿vale? Toda esa corriente, y es donde Occidente dice que se inicia la astrología. En cambio, los hindús dicen que no, que la astrología viene de ellos, y los hindús, orientales, dicen que tienen unos 10.000 años, o sea, si no más, hablan de mucho tiempo. Sin embargo, los occidentales dicen que la astrología parte de Sumeria en el 4000 a.C. Si tú añades que estamos en el 2000 después de Cristo, estaríamos hablando de unos 6000 años de antigüedad. Bien. Esto es lo que se ha venido contando en casi todos los libros de historia, ¿vale? En Occidente, que viene todo de Sumeria y como mucho 4000 a.C. ¿Qué opino yo y otros autores al respecto? Que mentira, que ni de coña, que es muchísimo más antiguo. ¿Qué es lo que se venía contando y se creía muy a menudo? Pues que la antigua humanidad, los sabios de antes, había que imaginárselos como meditando, con un poder de meditación muy grande y como que por intuición alcanzaban conocimientos muy profundos. Y yo mismo lo creía en mi infancia también. Digamos que los que no seguíamos una corriente tan científica y éramos más espirituales, pues teníamos una comprensión intuitiva de que realmente los antiguos eran muy sabios y entonces nos los imaginábamos como muy místicos, muy conectados, y creíamos que así habían llegado a descubrir ciertas verdades. Bueno, es decir que mi forma de entenderlo ya no es como lo veía en la infancia, ni mucho menos. A base de muchas investigaciones, pues llegué a conclusiones diferentes. Voy a decir ahora algunas cosas que no tengo especial interés en que me creáis o no me creáis, pero obviamente yo tengo que dar mi punto de vista, ¿no? Cómo veo yo las cosas. Entonces, pues no voy a disfrazar nada, voy a decir cómo creo que se originó la historia de la astrología. A mi modo de entender y de otros muchos investigadores, en este planeta hace miles y miles de años vinieron con naves espaciales, seres parecidos a nosotros, 2 brazos, 2 piernas, cabeza, pero un ADN diferente, es decir, simplemente una civilización humanoide con una tecnología avanzada vino en este planeta y tenía, como digo, un conocimiento avanzado, o sea, una ciencia avanzada, y dentro de su conocimiento científico se incluía la astrología.
Esas civilizaciones que vinieron a este planeta bajaron a diferentes partes del mundo y se dedicaron a crear templos y pirámides. Y la manera en que veían su ciencia siempre estaba absolutamente relacionado con el cosmos. Esto es algo que está muy demostrado y que, a pesar de todo, la ciencia moderna sigue negándolo con uñas y dientes. Por ejemplo, está muy demostrado que todos los templos y pirámides del planeta antiguo, de los imperios antiguos, están construidos alineados con los cielos. No encontrarás una sola pirámide del planeta que no esté representando alguna constelación. Y cuando hacen ciudades, están haciendo una representación del cielo. Están copiando ciertos trozos de cielo, sobre todo las estrellas. Y las ventanas en tal fecha, por ejemplo, en Sumeria, las pirámides son escalonadas, se llaman figurats, y ahí, en estas pirámides, cada escalón tiene una ventana que en determinada fecha estará viendo determinada estrella. Entonces, esta civilización tenía un conocimiento científico muy avanzado, unido a un alto conocimiento ritual, o sea, se dedicaban a hacer prácticas rituales en fechas en las que habían fenómenos astronómicos concretos para lograr que sucedieran interna o externamente ciertos acontecimientos. Es decir, unían el conocimiento astrológico con lo que hoy llamaríamos psicomagia, ¿no? El inconsciente se puede reprogramar, tú puedes poner una intención para generar un proceso interno, mentalizarte de algo para generar un procesamiento, y puedes hablar con la vida para atraer ciertas cosas. Pues los antiguos, esto siempre lo hacían, los antiguos sabios, no cualquiera de la calle, lo hacían en los momentos en que astronómicamente estaba favorecido que sucedieran ciertas cosas. Vale. En el fondo, ¿qué es la astrología? En el fondo, la astrología es una ciencia que tiene que ver con cómo afecta a la conciencia los rayos de luz. En el fondo, la astrología, si nosotros vivimos en el sistema solar, el Sol y los planetas alrededor, y cuando llegas muy lejos en lo que se llama eclíptica hay otras estrellas, que son las del zodiaco, el diálogo entre la luz de las estrellas del zodiaco, de esas constelaciones, con la estrella a la que pertenecemos, el Sol, esas líneas de luces, ese diálogo de luz, de conciencia, de divinidad, porque Dios es la luz, y ese modular esas luces que dialogan con los planetas que están generando, ese mandala que se crea, es de lo que versa la astrología. Por tanto, la ciencia de los dioses o de los extraterrestres que vinieron a este planeta, de esas civilizaciones que trajeron este conocimiento astronómico, religioso, espiritual, místico, y que nosotros hoy en día le llamaríamos religioso, tiene que ver con esta ciencia de cómo se modifica la conciencia, cómo se modifica la manifestación, la atracción o la co-creación en armonía con lo que la luz de esas divinidades, o sea, la luz de las estrellas, de las constelaciones, del zodiaco, del mismo Ra, del Sol, de nuestra estrella central, el dios más cercano para el ser humano es el Sol, pues la ciencia que sabe cómo coger esa inteligencia de vibración altísima que son las estrellas y cómo canalizarla dentro de una estructura. Toda la astrología antigua trata de apresar y canalizar la luz y la inteligencia elevadísima de las estrellas y canalizarla dentro del ser humano. Por tanto, hay una función en las pirámides y en los templos de empoderar esas estructuras. De hecho, fíjate que los templos antiguos aguantan miles y miles de años, pero claro, están fabricados para coger todo el prana, todo el molde etérico de las estrellas y por ende el que entra dentro. Aparte de otras funciones en las que no voy a entrar en este vídeo. Bien, este era el paradigma que digo que es diferente a lo que se suele contar, ¿no?
¿Existe alguna prueba de lo que estoy diciendo? Sí, existen muchas pruebas, pero de la más interesante fue en el siglo XIX. Se encuentra una importante biblioteca en Irak y en lo que era Sumeria, en la biblioteca de Nínive. Se encuentra una enorme enciclopedia en libros, en formato libro, pero tablillas de arcilla, en lenguaje cuneiforme, y allí había muchísima información, y entre esa información es una biblioteca de mínimo hace 6.000 años, eso según la versión oficial, por tanto es más antiguo, y ahí encontramos cosas sorprendentes. Hay mucha información científica, y cuando digo información científica quiero decir que encuentras mapas de estrellas tan completos como el que usa la NASA actualmente. Para flipar. Encuentras claramente muchos grabados donde está claramente el sistema solar completo, incluyendo Urano, Neptuno y Plutón, que nosotros los hemos conocido en la modernidad, siglo XVIII, XIX y XX. O sea, acabamos de conocer planetas que hace miles de años tenían clarísimos que estaban. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cuando vinieron, ellos ya tenían ese conocimiento. Cuando nosotros ahora que empezamos a tener naves espaciales y a viajar por el sistema solar, pues imagínate una civilización, mismamente los humanos dentro de 500 años, pues imagínate cuando lleguemos a un planeta, pues lo tenemos clarísimo lo que hay por ahí, ¿no? Pues eso pasaba con la gente que vinieron, que tenían todo ese conocimiento. Entonces, nosotros como seres modernos tenemos una visión muy parcelada, ¿no? Que de alguna manera es lo que ha traído la modernidad. Nos ha encasillado, me explico. Como seres modernos nosotros oímos, por ejemplo, astronomía, ¿eh? El astrónomo que estudia el peso de los cuerpos, su velocidad, su atmósfera, qué temperatura hace un planeta, cuánto tarda en transitar alrededor del Sol o de la estrella central, o su periodo de rotación. Oímos astrología y oímos algo diferente. Cuando pensamos en astrología pensamos en el destino, en el carácter, en el karma, esa ciencia que te dice cómo eres o qué te va a pasar, ¿no? Así por entrada, no vemos lo mismo que cuando pensamos en un astrónomo, ¿no? Que está ahí en el telescopio apuntando matemáticas, ¿no? Para saber cómo se va a mover o cuándo va a haber un eclipse o cuándo tal. Son como cosas muy diferentes, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en un sacerdote, pues nos viene la imagen de la iglesia, del cura, del sermón, y ahí cuando Jesús dijo tal, la misa. Es decir, son roles como muy diferentes, ¿no? El astrónomo con el telescopio, el astrólogo comentando la carta astral a un paciente, bueno, a un cliente, o el cura dando misa, ¿no? Y si te digo un médico, por ejemplo, wow, un médico, pues otra historia totalmente diferente, ¿no? Cuando pensamos en un médico, pues estamos pensando pues en un cirujano, en un hospital, como que son cosas tan distintas que no vemos ninguna relación, ¿no? Y si te digo un político, pues ¿qué tendrá que ver un médico con un político o con un emperador, ¿no? ¿Qué tendrá que ver Rajoy con el médico tal, con el astrólogo tal, con el cura tal, con el chamán? Son todo cosas como muy diferentes. Pero esta manera de entender es una manera moderna, posterior a la especialización. El mundo antiguo no es así, no es tan parcelado el conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que entender de la historia de la astrología es que en la antigüedad, si bien la mayoría del pueblo eran ignorantes, no había una gran expansión de la cultura en general, los sabios eran sabios en sentido más amplio que la sabiduría actual. Hoy en día un sabio es alguien que sabe mucho de algo, de electrónica, de informática, de redes sociales, de filosofía, de teatro. Estamos muy especializados, somos muy sabios en algo, con suerte, y bastante ignorantes del resto. Pero el modelo del conocimiento antiguo no era así. El modelo del conocimiento antiguo era un intento de tener una sabiduría global. Y el arquetipo del religioso, del líder religioso, lo que llamaremos el papa o el sacerdote,
El arquetipo del astrónomo, el que investiga los movimientos físicos de los cuerpos celestes, el movimiento de los planetas, los fenómenos relacionados con estrellas, con eclipses, era un arquetipo unido al del astrólogo, o sea, el astrólogo era astrónomo también, y el médico sabía astrología también, y a menudo ese mismo individuo que sabía astrología, que sabía astronomía, que era un líder religioso, al mismo tiempo solía ser un médico. Es decir, en la antigüedad el astrólogo era un cargo muy importante. En los imperios importantes el astrólogo tenía mucho poder. A veces más hacia un poder político, a veces más hacia un poder religioso, a veces más hacia un poder chamánico y a veces más hacia un poder de sanador o de médico. Pero siempre era un eje importante de la cultura antigua. ¿Vale? ¿Qué nos ocultan en los colegios? Pues por ejemplo que los grandes astrónomos que hemos estudiado en el colegio, por ejemplo Kepler, Galileo, Newton, toda esa gente estudiaba astrología. Cuando te dicen que eran genios en astronomía, lo que no te dicen es que eran también astrólogos y que levantaban cartas astrales y las interpretaban. Eso está demostrado. Bien. Entonces recuerda que la astronomía tiene que ver con cómo funciona el sistema solar físico. La astrología tiene que ver con comprender cómo nos afecta a la conciencia humana y los acontecimientos. En realidad es cómo funciona, cómo se modula la energía desde un paradigma cuántico y por tanto qué está sucediendo dentro y por tanto qué está sucediendo fuera. Tienes que entender que los grandes médicos de la antigüedad todos operaban en armonía con el cosmos, esperaban el momento más propicio para su medicina, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, la Ayurveda, la Espargiria, que tiene que ver con hacer un trabajo holístico parecido a la medicina china, pero en armonía con el cosmos. O sea, hay momentos propicios para hacer cosas. De la misma manera que yo cuando voy a hacer un taller me busco las influencias más adecuadas, pues los médicos también. Vale. A grosso modo, la astrología antigua es mucho más catastrofista que la astrología moderna. La mayoría de libros de astrología antigua, cuando coges las interpretaciones, son muy negativos. Es como, siempre está pasando algo malo. Saturno en fuego, muerte en un incendio. Marte en Aries, muerte por disparo. Venus en Escorpio, morirás de celos y de enfermedades virulentas. Era una astrología muy fatalista porque era una mentalidad muy fatalista. Pensad que vivían sin luz eléctrica y el pueblo muchas veces pues sin una medicina avanzada. Entonces, en la antigüedad han habido, en este planeta siempre ha habido tecnología, siempre ha habido ciencia y siempre ha habido conocimientos avanzados. Pero eso es unos pocos, los extraterrestres extra, porque vienen de fuera, los seres que vinieron de fuera, la teoría de los antiguos astronautas, y aquellos que dejaron de representantes en la Tierra, que fueron haciendo el papel de faraones, por ejemplo. Bien, no se puede entender la astrología antigua en profundidad sin entender los templos. Los templos hay que estudiarlos y ver siempre cómo se alinean respecto a los cielos. Cuando hay una ventanita, en tal fecha el rayo de luz de tal estrella entra y en ese momento estamos haciendo una ceremonia para honrar a esa estrella o ese planeta, ¿sabes? Si por ejemplo el 25 de marzo en la ventanita del templo se ve el planeta Marte, pues en esa habitación donde se ve en esa fecha el planeta Marte, en esa habitación, en esa fecha van a hacer un ritual de honrarlo, etc. Trabajan así. Bien. Vale, la astrología moderna
es mucho más racional, es menos ritualista y es menos negativa. La astrología moderna, por moderna entendemos a partir del siglo XX, ahora estamos en el XXI, se ha vuelto astrología psicológica. Pero volvamos a los orígenes. En Sumeria, en lo que según Occidente es el principio de la astrología era muy ritualizada, cada planeta representaba un dios y el rey era un representante como planeta. Entonces tendían a haber tantos gobernantes, la familia real que diríamos, representaba cada familiar un planeta. Y trataban de vivir como encarnando todo el arquetipo y la energía de ese planeta. Y para eso hacían toda una construcción donde si este templo está alineado con esta estrella y yo vivo dentro y yo decreto que yo soy el Sol y este es el templo del Sol y en el templo de Marte vive mi hermano y él es Marte y está alineado... ¿Entendéis la idea? Bueno, pues esto era en Sumeria. En Sumeria la astrología solo era para los gobernantes, no se le daba al pueblo. Y esto es lo más habitual en la historia de la humanidad, que la astrología sea para los poderosos. En la mayoría de los casos la astrología no ha sido para el pueblo. Aún hoy en día los poderosos siguen utilizando la astrología. Los presidentes, los papas, los multimillonarios, todos esos conocen sobradamente la verdad de la astrología. Bueno, ¿dónde se desarrolla la astrología moderna que utilizamos? En Grecia. En Grecia se hereda la astrología sumeria y se hace como más formal, más matemática. Se supone que pasan a trabajar más con las casas. Esta astrología es heredada por Roma, donde la astrología se convierte en la ciencia oficial del Estado, es decir, se utiliza esa ciencia, eso no lo he dicho antes, ¿vale? Astrología es el médico, astrología es el sacerdote, astrología es el político, astrología es también la ciencia, o sea, astrología es una ciencia, es la columna vertebral del conocimiento antiguo. Cuando en Roma te dicen que la astrología es la ciencia del Estado, quiere decir que si van a la guerra es porque los cálculos astronómicos que se interpretan astrológicamente dicen que es un momento propicio. Si operan al rey es porque es el momento adecuado. Si recogen la siembra es porque es el momento adecuado. Si convocan el consejo es porque es hoy cuando la luna está mejor alineada y no el viernes cuando estará mal, ¿vale? O sea, rige todas las decisiones del Estado. Grecia y Egipto tienen dos curiosidades que las hace muy modernas. Egipto, con su enorme antigüedad, tenía la astrología para el pueblo, absolutamente cercana al pueblo. Eso es de una modernez de miles de años, porque nosotros hoy en día tenemos una astrología para el pueblo. Pero la mayor parte de civilizaciones la astrología la han tenido los poderosos. Y sin embargo en Egipto ya estaba accesible a todo el mundo. Bien, tenían una astrología avanzada, aunque la versión oficial de Egipto, según la ciencia oficial, es que los egipcios no tenían grandes conocimientos astronómicos ni matemáticos. Esto no es verdad, no hay más que ver sus pirámides para ver que hay un enorme conocimiento científico y tecnológico, porque si no, no los puedes hacer, ¿vale? Por ejemplo, un secretito que os desvelo si queréis, es que la Gran Esfinge, que todavía se están preguntando qué es, la Gran Esfinge es un reloj de la precesión de los equinoccios. La Esfinge mira
hacia la constelación que corresponde a la era en curso. Ya os hablaré más adelante de esto de las precisiones equinoccios y qué significa lo de la nueva era y tal. Pero vaya por delante que es un reloj para saber en qué era estás. O sea, para saber en qué 2000 años de evolución está pasando el filtro del inconsciente colectivo. Bien. Si por ejemplo en la astrología griega empiezan a trabajar de una forma más formal, más matemática, un poco menos ritualizada y se trabaja más con las casas, se trabaja mucho con el horóscopo individual. Otra cosa que distingue la astrología de la mayor parte del planeta y la mayor parte de la astrología antigua de la moderna es que la mayor parte de la astrología antigua tiene mucho más interés en lo colectivo, en lo político, que en la carta individual. Hoy en día casi siempre cuando pensamos en astrología pensamos en mi carta astral, ¿no? Quiero aprender astrología porque quiero saber mi carta astral, la de mi novio y la de mi hermano, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mí? Vemos cartas individuales. Pero la astrología antigua casi siempre es más bien quién va a ganar la guerra, qué va a pasar. Entonces, la única carta individual que de verdad les importaba, por ejemplo, a los sumerios, era la carta del rey. Y por ende, las influencias de la carta del rey se proyectaban sobre el destino de la nación. Porque pensar que este nivel de individualidad y de yo soy importante es fruto de la mentalidad burguesa moderna. Pero antes el pueblo que no era nadie. Mira las religiones antiguas, en la India, oh, qué espirituales somos. Pues la mayoría son parias y no tienen derecho a nada. Pues es un poco la mentalidad antigua, que los gobernantes son muy importantes y el resto son adorno, ¿no? Bien, entonces la astrología ha evolucionado hacia dar más importancia al individuo y hacia un enfoque más psicológico y menos predictivo. La astrología antigua no dice nada de los procesos internos. Esto hasta que no llegó al psicoanálisis de Freud y Jung y toda la corriente humanista de Dyer, no existe, ¿vale? Entonces la astrología antigua habla de predicciones de qué va a pasar fuera y con un enfoque más bien de que va a ir mal la cosa. Y la astrología moderna mira más qué está ocurriendo dentro del individuo. Por tanto, está muy conectado al psicoanálisis, a Jung, Freud y todos los personajes que se adentraron en esa corriente. O, por ejemplo, si hablamos de astrólogos, podemos hablar de Arroyo, de Stephen Arroyo, podemos hablar de Liz Green, podemos hablar de Howard Sasporta, de toda la escuela inglesa de psicoastrología moderna. En Inglaterra hay una escuela muy, muy importante. En Estados Unidos hay de las escuelas más importantes de astrología en el mundo moderno. En Alemania también tienen una astrología muy avanzada, incluso astrología científica. En España también somos fuertes en astrología, aunque en este momento está un poco parado, no es el momento en el que está en más auge. Yo estoy intentando, ¿no?, en parte reactivar, ¿no?, la astrología. Bueno, cuando el Imperio Romano cae, la astrología entra en crisis. Cuando, digamos que baja su nivel cultural. En Grecia obviamente se hace muy fuerte, en Egipto muy fuerte, en la India muy fuerte, incluso hoy en día. La astrología maya, súper importante, la astrología china, súper importante, la astrología en Perú, súper importante, en México, súper importante. O sea, hay unos cuantos puntos del planeta donde bajaron las naves espaciales y construyeron sus civilizaciones, donde esas ciencias tienen un impacto muy fuerte. Bien, en la Edad Media, con todo el cristianismo, llega un momento que la religión católica se hace tan fuerte que la Inquisición dice, uy, esto de la astrología no me mola, porque yo no quiero que el pueblo vaya a consultar a un astrólogo, quiero que el pueblo vaya a hablar con el sacerdote. Y entonces los acusan de brujería y empiezan a quemar a todos los astrólogos, con lo cual durante la Edad Media en el mundo cristiano el conocimiento astrológico baja mucho, porque si sabes que te juegas la vida y que de verdad te van a quemar, a matar y a torturar, pues dices al final, mira, pues entonces baja mucho el conocimiento astrológico.
¿Quién salva el conocimiento astrológico durante la Edad Media? El mundo árabe. El mundo islámico no solo no quemaba y perseguía a los astrólogos, sino que desarrolló toda la astrología griega, la siguió desarrollando y creó las fórmulas matemáticas arábigas. Luego, en el Renacimiento, y gracias a reyes como Alfonso X el Sabio, tradujo buena parte del material de la astrología árabe y creó también las efemérides para que los astrólogos pudieran tener cálculos precisos, porque antes de que tuviéramos tablas de efemérides, piensa que cuando un astrólogo se equivocaba en el cálculo astronómico de 1 grado, pues igual le fallaba la predicción 1 año, ¿vale? Quiere decir que un pequeño error matemático en los cálculos puede hacer que tu interpretación se vaya 1 año, 2 años, 3 años. Entonces hacía falta trabajar con precisión astronómica. Hoy en día con los ordenadores pues ya no es un problema porque te dan cálculos exactos accesibles a cualquier persona. Bien, después de la Edad Media empieza a recuperarse la astrología. Por ejemplo, en el siglo XV se hace muy habitual que empiece a aparecer la figura del astrólogo ya más parecido a la modernidad, es decir, la consulta de un astrólogo al servicio para el pueblo, ¿vale? Como tendríamos en Grecia y como tendríamos en Egipto, dos paradigmas muy modernos. No en Roma, que había más elitismo, ¿no? En todo caso, tú ibas al templo del planeta a preguntar ahí, pero era como más pomposo, más para arriba, más para los ricos, ¿no? Vale, en el siglo XV empieza la astrología individual, muchos astrólogos haciendo lecturas individuales, y ahí hay una cierta recuperación, ¿no? en el siglo XV. Pero ¿qué pasa en el siglo XVII, XVIII? Que viene el subidón de la ciencia, del método hipotético-deductivo, el subidón del racionalismo de la Ilustración, y ahí se ataca gravemente la astrología y decae, ¿no? Se considera que no es para gente intelectual, que no es de gente inteligente. Por tanto, en el siglo XVII y XVIII hay una gran decadencia de la astrología. En el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, viene la corriente de la astrología kármica. Entonces se empieza a hablar del impacto de otras vidas y de cómo la carta astral puede revelarte esta información. En Occidente, el autor que más abrió esta corriente, esta manera de entenderlo, fue Martin Schulman, aunque no es el más conocido porque escribía un poco complejo. Entonces hay otro libro de astrología kármica de una tal Marisol o algo así, son dos mujeres, que es mucho más conocido su libro que el de Schulman, pero en realidad es una copia de Martin Schulman. Antes de que llegue el siglo XVIII y XIX, en las universidades, pues en el siglo XI, por ejemplo, estaba muy bien visto. Ser astrólogo era un título universitario, junto a médicos, humanistas, pues Dante, Petrarca. Los humanistas estudiaban astrología, y aquí os digo que incluso hasta el siglo XVII, que se separa la astronomía de la astrología en un edicto en Francia, en 1666, en el Día de la Bestia, 1666, la bestia, el día del diablo, quitan el poder a la astrología. Pensad que la astrología siempre ha ido de la mano de las religiones. ¿Por qué las religiones antiguas son politeístas? Porque los planetas y las estrellas son dioses y están ocultando el conocimiento esotérico de la astrología, que es el verdadero conocimiento espiritual es la astrología. Es un conocimiento muy poderoso que hoy en día se le medio oculta al pueblo. Bueno, en el siglo XX, con todo el despertar de la conciencia, que tiene como paradigmas pues el psicoanálisis, tiene con Jung, con Freud, Jung, Adler, Lacan, ¿no? Toda la línea del psicoanálisis o del humanismo,
ahí, con todo ese despertar de conciencia, toda esa búsqueda interior, hay un renacer de las corrientes esotéricas, espirituales y de la astrología. Y en el siglo XX también, o sea, 20 y 21, ¿no? Y con el despertar de la física cuántica, de la física moderna, aún se revaloriza todo el conocimiento introspectivo de búsqueda espiritual. Entonces, siglo XX y XXI, subidón de la astrología, prolifera por todo el planeta muchísimos maestros de astrología, muchísimos cursos, formaciones, hay un verdadero auge de la astrología en el mundo. Estamos en ese auge. Que, como decimos, empieza ese auge a partir de la segunda mitad del siglo XIX, astrología kármica, siglo XX, psicoastrología, siglo XXI, psicoastrología dentro del humanismo. Vale. Por tanto, la astrología actual es más psicológica y menos predictiva, es más positiva y no tan negativa como la antigua, es menos ritualista que la antigua y es más racional. Esto no tiene por qué ser necesariamente bueno, ¿eh? Hay quien critica esto y dice hemos perdido la pureza. De hecho, la psicomagia de Jodorowsky fácilmente puede combinarse con la astrología y llegar a algo parecido a lo que hacían los antiguos. O sea, si tú, cuando un planeta te favorece para algo, tú te montas un ritual para darle fuerza, evidentemente es muy poderoso. Y eso es lo que hacían los antiguos. Bien. ¿Qué más quiero contaros? Pues poco más. Quiero que recordéis que los decanatos... ¿Qué son los decanatos? Cuando tú coges los signos del zodíaco y divides un signo que tiene 30 grados en 3 grupos de 10 grados, los 10 primeros grados, ¿no? Del 0 al 10 sería igual 9, 59, 59, sería primer decanato. Del 10 al 20 o del 10 al 19, 59, 59 sería segundo decanato y los últimos 10 grados, tercer decanato. Ese sistema de interpretar segundo decanato, o sea, matizar el signo por 3 divisiones, eso viene de Egipto. También se desarrollaron la comprensión de los signos cardinales en Egipto. Hoy en día todavía hay una tendencia a hacer rituales en los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, es decir, en la entrada de las estaciones. Eso se ha hecho en toda la humanidad. La mayoría de templos se alinean con los ejes cardinales o con las estrellas de Sirio o con las estrellas de Orión o con las estrellas de Pleiades, que posiblemente sea de los barrios donde vinieron estos extraterrestres, ¿no? Que estén canalizando la energía de su barrio, de donde venían, ¿no? Si canalizan la energía de Sirio no significa que vivan en Sirio, porque no se puede vivir en una estrella, pero sí que puedes vivir en un planeta que esté cerca de una estrella, ¿no? Que esté vivo gracias a la estrella, que pertenezca a ese sistema. Bien. ¿Existen estudios científicos que demuestren que la astrología funciona? Sí, existen. Os he metido en la plataforma, tenéis un reportaje en 3 partes que os pondrá varios ejemplos. Un ejemplo tradicional es el de los hermanos Gauquelin, una obra que se llama Relojes Cósmicos, que hizo un trabajo estadístico demostrando, lo que hizo es muy sencillo. Se ha hecho varias veces con resultados muy buenos. Y es tan sencillo como decir, vale, voy a coger personas que estén muy definidas profesionales. O sea, no uno que ha estado 2 años de camarero, 2 de jardinero, no, personas definidas, claramente definidas. Un médico de toda la vida, un banquero, un deportista de élite, un sabio, bueno. Y se comprobó que lo que realmente predecía la astrología que sería esa persona, efectivamente cuadra. Por ejemplo, un Marte en la casa 10 te va a dar un militar, te va a dar un deportista, un Saturno en la 10 te puede dar un sabio o un político. Bueno, hay muchos ejemplos y eso lo entraremos más cuando estemos en la interpretación. Pero que efectivamente se han hecho estadísticas demostrando. Hubo también un caso interesante
de un científico que se propuso demostrar que la astrología era falsa, pero no decir que era falsa desde un mero prejuicio, sino demostrarlo. Y hizo también un estudio estadístico como el de los hermanos Gauquelin y se quedó muy impactado al darse cuenta de que efectivamente lo que la astrología predecía cumplía con lo que gente claramente definida en su vida había hecho, de sus profesiones, de su vida y tal. Hizo también este mismo señor, que lo veréis en el reportaje es de Jerry Brignon, hizo el siguiente razonamiento. Dijo, bueno, la genética demuestra que tenemos más que ver con nuestros padres, con nuestros familiares, que, por ejemplo, con los vecinos. Y efectivamente, ¿no? Todos sabemos que tenemos un carácter más parecido a nuestros padres que a otro familiar, o sea, que a otra persona que no tenga nada que ver con nosotros. Entonces pensó, según la astrología, el hecho del carácter depende de tu carta astral. Entonces su razonamiento fue el siguiente: si la astrología fuera cierta, la carta astral de un nativo tendría que ser más parecida a la carta astral de sus padres, de su padre y de su madre, que con la carta astral del vecino. Y hizo todo un estudio estadístico creyendo que esto no sucedería, porque al fin y al cabo, ¿qué es la astrología? Que cuando nazcan los planetas estén en determinadas posiciones. Aparentemente todo muy casual, ¿no? Tú naces, yo como sabes, dentro de 20 años los planetas van a estar como estaban cuando tú eras, ¿sabes? O sea, yo nazco, los planetas están en determinada posición respecto al zodiaco, a los 25 años después yo tengo un hijo y justo van a estar los planetas parecidos a cuando yo nací para que mi hijo tenga el mismo carácter que yo. El científico decía, esto no va a suceder ni de coña, y así demuestro que no tiene sentido lo que la astrología dice. Bueno, pues hace sus estadísticas y se encuentra que efectivamente las cartas astrales, las posiciones de los planetas en los signos, son mucho más parecidas entre familiares que entre gente no familiar. Estadísticamente, ¿vale? Con lo cual, otra prueba de que la astrología funciona. Ocurrió algo muy interesante también, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero es moderna, creo que principios del siglo XX, en el que se reúnen un montón de científicos y rellenan un manifiesto contra la astrología, o sea, decretando que ya está bien de este prejuicio y de esta ignorancia, que la astrología no es más que un prejuicio, una ignorancia ritualista de la antigüedad y que ya gente moderna e inteligente que no podía ser. Bueno, y un periodista ve la noticia y ve ahí cientos de científicos todos firmando esto y le da curiosidad y decide hacer un artículo. Y de todos los nombres le da por llamar a uno de esos científicos que había firmado ese manifiesto contra la astrología y le pregunta, le dice, oye, por cierto, he visto que has hecho esto, me gustaría hacerte una entrevista al respecto y tal, para saber qué sabes de la astrología, cómo has llegado a esa conclusión. Y el científico le dice, no, yo no te puedo dar una entrevista de eso porque no tengo ni idea de astrología. Ah, vale. Y el periodista se queda pensativo y dice, hostias, este científico ha afirmado en contra de la astrología y me está diciendo que no tiene ni idea de astrología. Y llama a otro científico y se encuentra con lo mismo. Llama a otro y se encuentra con lo mismo. Entonces, el periodista descubre y comprende que los científicos habían firmado contra la astrología a pesar de no saber nada de astrología. O sea, no habían procedido de una forma científica, que sería la estudio, la investigo, hago estadísticas, pongo a prueba todo ese conocimiento, lo aprendo, lo pongo a prueba, lo investigo, y entonces como científico digo, mira, he comprobado que no. No, simplemente mogollón de científicos del planeta habían firmado que la astrología era una tontería y una patochada por puro prejuicio. Y eso pues fue un escándalo interesante de la modernidad. Otro escándalo interesante, pues le hacen una entrevista a la mujer de Ronald Reagan, en su momento presidente de Estados Unidos, no hace tanto tiempo, y está la mujer ahí relajada en la entrevista y se le escapa, deja caer que sí, que su marido consulta a un astrólogo y que en base a lo que le dice, pues que toman decisiones. Entonces de repente
Estados Unidos se da cuenta que las decisiones políticas que afectan a toda la nación, a todo Estados Unidos, dependen del consejo de un astrólogo. Esto es un escándalo moderno, ¿no? Vaya por delante que todos los gobernantes importantes del mundo han tenido astrólogo y saben perfectamente que la astrología existe y funciona. La NASA, los presidentes del gobierno, igual que saben que existen los extraterrestres, los ovnis y otras civilizaciones, saben perfectamente del conocimiento astrológico, saben que vinieron y trajeron la ciencia, el conocimiento y la astrología. Y como curiosidades, pues bueno, la reciente Segunda Guerra Mundial con Hitler utilizaba astrólogos, demostradísimo, y de hecho guió toda su guerra con cálculos astrológicos y fíjate si le armó y puso al mundo en jaque. De hecho, hubo un momento que un señor bueno, cuando Hitler era jovencito, un astrólogo le predijo, o sea, cuando Hitler no era nadie, le predijo que llegaría a un gran poder viendo su carta astral. Y eso ya él le dijo, hostia, fíjate lo que me han dicho. Y luego llegó y ya tenía ese antecedente de, hostia, los astrólogos. Hitler estudió mucho esoterismo y mucha astrología. Tenía la casa 8 muy fuerte, que es la de astrólogos y esoteristas. Un día, una persona trata de acercarse a Hitler para advertirle que van a tener un atentado contra él. No le hacen caso y efectivamente en una cervecería hay un atentado del que Hitler consigue escapar. Buscan a esta persona para torturarle, para interrogarle, porque piensan que puede haber conspirado y estar un poco, a ver cómo lo sabía, ¿no? Cómo sabías que iba a haber. Y entonces resulta que este señor era un astrólogo y les explica, estaba a favor del régimen de Hitler, como tantos alemanes, y explica que lo ha hecho por astrología, saca la carta, explica todo, y a partir de ahí Hitler empieza a trabajar con astrólogos. Los ingleses también. Cuando veamos en el siguiente módulo los astrólogos, estamos viendo historia de la astrología, cuando empecemos a hablar de astrólogos concretos, retomaré esta historia y pondremos nombre y apellidos a algunos de los astrólogos más importantes de la humanidad. ¿Vale? Bueno, por cierto, que Hitler hubo una noche que apresó a todos los astrólogos que encontró y los obligó a trabajar para ellos y a la mayoría al final los llevó a los campos de concentración. Eso fue... ¿Cuándo fue? Lo tenía apuntado por aquí. La noche de los astrólogos, que lo llaman. El 12 de junio de 1940, la noche de los astrólogos. Todos detenidos y obligados a trabajar para Hitler. Pero cada vez que le daban una noticia que no le molaba, pues con el carácter que tenía, pues se los iba cargando. Es muy habitual, la relación entre los reyes y los astrólogos ha sido muy compleja, porque ha habido muchos astrólogos que han tenido mucho poder y mucha influencia en el mundo. Pensad que un astrólogo es una persona muy poderosa. Ahora, según cómo sea vuestro carácter, lo podéis ver como una curiosidad o incluso como alguien friki, pero en el mundo la astrología ha sido un papel muy importante y compleja, porque a veces el astrólogo tenía mucho poder, pero a veces el astrólogo presionaba, o sea, a veces el astrólogo manipulaba al rey y a veces el rey presionaba al astrólogo, y si no le gustaba la predicción del astrólogo a veces lo mataba. Entonces han habido casos como muy curiosos, ¿no? Como el rey así un poco mosqueado, decirle al astrólogo, ¿y cuándo dices que voy a morir? En plan de, dime lo que quieras que ahora mismo te tiro a los leones o al cocodrilo. Y el astrólogo decir cosas como, pues mi ciencia no me permite saber la fecha exacta, pero comparando mi carta con la suya me da cuenta de que yo voy a morir 3 días antes que usted. Entonces es complicado. La historia de la astrología es una historia muy unida a la manipulación. Pero no porque la astrología sea manipulación en sí, sino porque la lucha de poder es compleja. No sé si me he explicado bien. Entonces, ¿con qué quiero que os quedéis? Quiero que os quedéis con que los decanatos
son gracias a los egipcios, que los signos fijos son gracias a los egipcios, que la astrología que manejamos es muy parecida a la griega, que la astrología griega fue heredada por los romanos, que la hicieron menos filosófica y más política. Que quiero que os recordéis que en Roma la astrología es la ciencia del Estado. Quiero que recordéis que en Egipto había una astrología individual. Quiero que recordéis que la astrología maya y la astrología azteca, azteca Perú, maya México, es una astrología de ciclos de miles de años. Todo el calendario maya, que hoy tenemos una versión, la astrología actual maya es una revisión de la antigua hecha por José Argüelles y otras personas. Y son ciclos de miles y miles de años, ciclos de 5.000 años, ciclos de 25.000 años, y esa astrología que tiene una base astronómica súper avanzada, que nuestros científicos actuales, nuestros astrónomos actuales, han comprendido cosas de los grandes ciclos astronómicos estudiando el calendario maya. O sea, el conocimiento astronómico del calendario maya, de la astrología maya, se evidencia un conocimiento que a priori, para poder llegar a él, tienes que tener investigando científicamente con telescopios durante miles de años. Que dices, ¿cómo es posible que si nunca has visto una estrella o un planeta porque no tienes un telescopio tuvieras todo ese conocimiento? La respuesta es que no es posible, es decir, que lo tenían porque sí que tenían los conocimientos, sí que tenían la tecnología, y esas cosas que nosotros, con la tecnología, fíjate, nosotros que tenemos tecnología, empieza de una forma rudimentaria en el siglo XVII. O sea, la humanidad tiene tecnología 17, 18, 19, 20, 21, 4 o 5 siglos tenemos de tecnología, nada. Pues civilizaciones que ya la tenían mucho tiempo, trajeron todo ese conocimiento, lo plasmaron en la piedra, en los templos y en las pirámides, que por cierto hay pirámides por todo el mundo, olvidaros de que solo están en Egipto, que no es verdad, hay en la Atlántida, hay en Marte, hay en China, que las llenan de vegetación para que no sepamos que están, y son, entre otras cosas, las pirámides y los templos son enciclopedias de conocimiento. Y también, como digo, centros donde canalizar y potenciar todo el cuerpo etérico, lo que nosotros, una persona tiene un aura, un campo de energía, la Tierra tiene un aura, de hecho hay líneas de aura, hay líneas energéticas, igual que nosotros tenemos meridianos, hay líneas de energía en la Tierra, y en esas líneas energéticas construyen los templos, por ejemplo en el meridiano de Cáncer, y cuando además se alinean con estrellas, canalizan la luz, eso es poderosísimo. Seamos modernos, coge el Sky Map, te instalas el Sky Map, te tumbas en tu cama y miras qué estrella tienes arriba, qué estrella tienes abajo, y empiezas a rezarles, a pedirles que te den luz y conciencia. Y si esa estrella que ves sobre tu cama, en la que te está iluminando cada vez que te acuestas a dormir, si ahí esa estrella tiene una mitología, estúdiate su mitología, porque los antiguos te están contando algo de cómo funciona esa inteligencia. Y lo que acabo de hacer es modernizar y recuperar un conocimiento antiguo. ¿Vale? Pues seguro que me he dejado muchas cosas interesantes, pero básicamente eso es lo que quería comentaros. Bueno, sí, en el Renacimiento, siglo XV y XVI, se desarrolla una astrología individual, y muchas veces los papas, la religión sí que protegen el Renacimiento, la astrología. Todo lo que en la Edad Media nos quemaban por brujos, en el Renacimiento hay un renacer del conocimiento astrológico, igual que en el siglo XX hay un renacer del humanismo y de la introspección y de elevar la conciencia. Y estoy mirando por si... Pero no voy a decir nada más. Quedaros con todo esto, acordaros que los grandes astrónomos que hemos estudiado en el colegio han sido astrólogos, y acordaros que los astrólogos de la antigüedad, por ejemplo, los lamas, el lama es un astrólogo en sí mismo, ya junto.
Los sumerios tienen un astrólogo al lado. Los políticos de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, tienen un astrólogo. El ejército tiene astrólogo. La NASA tiene astrólogo. Quiero decir, cuando la NASA manda una nave espacial, un cohete a la Luna, no lo hace en cualquier momento. Lo hace cuando la ciencia de la astrología dice. Y eso era antes así y sigue siendo así. Hoy en día la astrología está más accesible que en muchas otras culturas, pero está mezclada de confusión. Es como que mucha gente puede no creer en ella, o está como popularizada, pero al mismo tiempo diluida. Quiero decir, qué bien que todo el mundo pueda leer el horóscopo del periódico, pero qué mal que la mayoría de gente piense que lo que puede decir la astrología es esas 3 frases de un periódico, ¿no? Quiero decir, la astrología es un conocimiento absolutamente alucinante de una espiritualidad profundísima, que el diálogo, la sabiduría, es todo un proceso de hablar con tu ser y de hablar con la vida, y la astrología es la ciencia que te guía en ese proceso. La astrología es el conocimiento que te lleva del ego, el miedo, al alma, el autoconocimiento y el amor hacia la vida y hacia uno, y hacia ese diálogo y esa sincronía constante. Por tanto, dejemos de sentirnos frikis y entendamos la grandeza de las raíces culturales de la astrología, que todavía hoy las élites de poder siguen distorsionando e intentando que no estén en manos de la humanidad. Así que os animo a seguir profundizando en este conocimiento maravilloso que ha guiado a todas las élites de poder, que ha guiado a los médicos que han querido curar. Eso aún lo tenemos que recuperar, ¿eh? La astrología médica aún hay que recuperarla, pero en un paradigma cuántico, ¿eh? La astrología hay que llevarla a un paradigma cuántico, como he hecho yo en mi creación del Reiki astrológico o sistema terapéutico Ra, que os iniciaré a este sistema en los próximos cursos, no en este que es el básico, pero si veis la temática de los cursos avanzados, sí que os introduciré en una astrología médica desde un paradigma de sanación energética. Y nada más, que espero que os haya resultado este vídeo, que os recomiendo que veáis el reportaje. Ahora sí que tenéis un montón de material de historia de astrología, tenéis textos, tenéis audio, tenéis este vídeo, tenéis el reportaje que está muy interesante, muy sencillito. Pues claro, tienes más recursos visuales en el reportaje, que no crea yo, ahí te dice el autor, yo simplemente he puesto un vínculo por el interés de todos. Y espero que esto sirva un poquito para tener unas nociones. Siempre que miréis un templo y una pirámide antigua, sabed que está perfectamente alineado con el cielo, que las autoridades lo saben y que siguen negándolo. Así que si durante miles y miles de años se han construido los templos, por ejemplo el Vaticano está alineado perfectamente con el cielo, están canalizando la luz de las estrellas para empoderarle el lugar y a todo el que entre dentro, esa ciencia tiene respeto. Así que a ver si un día entendemos cómo funciona la luz y cómo canalizarla en nuestro cuerpo. Pensar que la verdadera espiritualidad, el primer paso que decíamos es esa toma de conciencia de mis procesos, los procesos de la vida y entender. Pero si sigues desarrollándolo, realmente al final es convertir esto, quitar la oscuridad y convertirnos en una vibración de luz. Por tanto, alinearse con la luz es un ritual altamente iniciático, ¿no? Iniciarse es convertirse en luz, crear luz, amor y conciencia dentro, y todos los antiguos iban locos por canalizar esa luz, y de verdad que seríamos unos ignorantes si pensáramos que ellos solo eran supersticiosos ignorantes. Gente que tenía conocimientos tan avanzados para hacer construcciones que han durado miles y miles de años y no 4000 años como dice la ciencia. La mayoría de pirámides antiguas tienen una antigüedad de unos 10.000, 11.000 años, que es cuando vino el gran diluvio del que habla la Biblia y todas las religiones,
cuando se disolvieron los hielos, acabó la glaciación y bueno, pues es toda la cultura postdiluviana que tiene toda esa antigüedad. Hoy en día saber la antigüedad real de las pirámides es muy fácil, porque solo tienes que encontrar qué cielo están reflejando y en qué época estaban en esa posición. Eso lo están haciendo, pero todos los autores que escriben libros sobre esa temática son sistemáticamente rechazados por la egiptología, por la ciencia. Los que están en los paradigmas científicos oficiales, los directores de esos departamentos, tienen como función rechazar todas estas premisas, porque está prohibido que la humanidad comprenda que la astrología es el legado espiritual más importante que trajeron y la ciencia espiritual más importante que puede acceder un ser humano. Así que os animo a ver los edificios en piedra antiguo con una visión astronómica, a investigar y a leer. Hay muchos reportajes súper interesantes al respecto. Y os animo a cuando el rayo del sol o la luz de una estrella está en línea contigo, a respirar y a poner una intención evolutiva. Las mitologías siempre están codificando fenómenos astronómicos y todas las religiones antiguas, casi todas, tienen una base astronómica, y lo que están ocultando es que efectivamente todo el movimiento de energía que vive la humanidad es un reflejo de esos fenómenos y esos movimientos astronómicos. No nos da igual que esté el sol o que esté la luna. No te sientes igual por la noche que por el día. No te sientes igual cuando hay un eclipse de sol que cuando hay un eclipse de luna. No te sientes igual cuando hay una conjunción de dos planetas en el cielo. No es igual que estén alineados que no. El mandala que forman los planetas respecto al diálogo de las estrellas, del sol con las constelaciones, tiene un impacto total y absoluto en la conciencia humana y en los acontecimientos. Y no es lo mismo dominar esta ciencia que no dominarla. Nosotros, como seres modernos, tenemos un enfoque muy individual, pero se puede volver a llevar esto a un paradigma colectivo. Se podría estudiar la política y los ciclos evolutivos de la sociedad, sí. ¿Se puede saber quién va a ganar una guerra levantando las dos cartas astrales de los dos países según su constitución y comparándolas? Sí. ¿Se puede saber quién va a ganar o tener una idea de quién va a ganar unas elecciones comparando las cartas astrales y viendo si uno tiene muy buenas influencias y uno muy malas, cosas así? Se puede. Así que esta ha sido la introducción a la historia de la astrología. Profundizaremos próximamente, y cuando veamos el contenido de cada astrólogo, cuando se hable de la aportación de cada astrólogo, lógicamente seguiremos de algún modo cogiendo una comprensión mayor de la historia de la astrología, viendo lo que cada astrólogo ha aportado. No vamos a ver todos los astrólogos, pero sí que quiero que tengamos una cierta idea de algunos de los astrólogos más interesantes que ha habido. Y bueno, es cultura, ¿no? No podemos decir que somos astrólogos y no tener ni idea de cómo ha ido la astrología en el mundo, ¿vale? Recuerda que la astrología de India es muy importante, que por cierto no se basa en el zodiaco como la occidental, no es tropical. La astrología india es sideria, se basa directamente en el alineamiento con la constelación y no con la energía zodiacal. Lo entenderéis mejor cuando explique astronomía. Egipto también ha tenido una astrología muy avanzada. La India también, tanto la astrología hindú como la astrología egipcia es muy espiritual, muy conceptos kármicos, muy divinos. En cambio, la astrología griega es más racional, la astrología romana es más política, la astrología moderna del siglo XX es más psicológica, la astrología del siglo XIX es más kármica, más que he vivido en otras vidas, que hay un renacer un poco de la astrología kármica, ¿no? Quizá por todo el movimiento de la lectura de registros acásicos, ¿no? Mirando qué ha pasado en otras vidas para que yo me sienta así, ¿no?
o por las constelaciones familiares, ¿no? Que demuestra que tu propio psiquismo está súper influenciado por lo que han vivido tus antepasados, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tatarabuelos, o la biodescodificación, que nos lleva a lo mismo, ¿no? A una numerología con tus propios familiares que te hace comprender tus traumas en relación con las de ellos. Es decir, hay muchas terapias hoy en día que demuestran que el inconsciente individual y tus traumas están muy vinculados al del trauma de tus familiares, y eso tendría que ver con comparar las cartas astrales. Entonces, comparar tu carta astral con la de tus padres, con la de tus hijos, podría clarificar mucho esa visión de astrología kármica y de un inconsciente hilado, ¿no? Con los mismos que tienen tu ADN. No sé si se ha entendido. Pues bien, ¿vale? Recuerda que la religión católica, toda la historia del cristianismo, en su gran enciclopedia del Vaticano, tienen toda la explicación de la astrología, libros esotéricos, científicos de la antigüedad. La astrología era la ciencia antigua, o sea, no es diferente a la ciencia. Es a partir del siglo XVII cuando lo separan. Y recuerda que los que tienen el poder en este planeta saben perfectamente que la astrología sirve, funciona y la utilizan totalmente. Entonces la desprestigian al pueblo, pero ellos en secreto la siguen utilizando como la han venido utilizando desde siempre. Y este es mi paradigma, dicho todo muy por encima, porque si me meto muy al detalle, esto sería larguísimo, ¿vale? Claro que se puede poner ejemplos muy concretos de estudios, de templos, pero no era mi finalidad. Quería dar una perspectiva global en poco tiempo y espero haberlo logrado y espero que hayáis disfrutado de esta tutoría de historia de la astrología del módulo 2. Muchísimas gracias. Chao.